Buenas tardes con todos. Damos inicio al webinar del día de hoy correspondiente a la asignatura de Economía. Mi nombre es Linda Cardona, trabajo en la Unidad de Educación a Distancia. Hoy les voy a presentar el webinar con el tema Curvas de demanda y oferta. Nuestra docente invitada es la economista María Elena Granda. Ella es economista de la Universidad Central del Ecuador, máster en Economía y Gestión Empresarial de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Actualmente se encuentra realizando la investigación sobre la productividad de las pymes para optar por el título de doctor en Economía y Administración de Empresas en la Universidad de Lleida, España. Se ha desempeñado como docente de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, Universidad de las Américas UDLA y de los Servicios Ecuatorianos de Capacitación Profesional SECAP. Sean todos bienvenidos. Les pido por favor mantener sus micrófonos en silencio para no interrumpir a la docente. Bienvenida, economista. Podemos dar inicio. Buenas tardes, Linda. Buenas tardes, señores estudiantes. Es un gusto estar nuevamente con ustedes para poder transmitir estos conocimientos y seguir manteniendo la actividad de aprendizaje que gracias al desarrollo de la tecnología y al esfuerzo que hace la Universidad de las Fuerzas Armadas y la Unidad de Educación a Distancia de la Facultad de Economía, podemos realizar estos eventos que siguen siendo de interés y de importancia para el proceso de aprendizaje de ustedes. Para mí es un gusto y vamos a tratar el tema, las curvas de la oferta y de la demanda. Para tener un poco de comprensión, se le ha dividido en subtemas con el fin de que poder tener un seguimiento cronológico. Entonces, ya les paso la presentación. Sí se ve. Entonces, tenemos como primer tema las definiciones y los determinantes de la demanda y de la oferta individual. El principio del ceteris paribus. Como tercera cápite tenemos la ley de la oferta y de la demanda, la pendiente de la recta, construcción de curvas de oferta y demanda, punto de equilibrio y una bibliografía que adjunto que sirvió de base para elaborar esta presentación. Las definiciones y los determinantes de la demanda y de la oferta individual. La demanda. Cuando nosotros nos mencionamos el término de la demanda, automáticamente tenemos que ubicarnos en el mercado. Y la demanda es sinónimo de los consumidores. Pues el consumidor es el que demanda, los diferentes agentes económicos, como son las familias, el gobierno, las empresas, son las que van al mercado con el propósito de obtener los productos, los bienes y servicios según sus requerimientos y según sus disponibilidades, dado un precio en un momento dado y en un tiempo dado. Entonces, el concepto sería cantidad de un bien o servicio que los consumidores desean y que tienen la capacidad de comprar a un precio establecido en un lugar y en un momento dado. Es obvio que la dinámica del mercado nos da limitantes que hacen variar estas cantidades consumidas. Entre las principales variables que tenemos y que se les denomina determinantes, tenemos lo que es el ingreso. Todos los consumidores disponen de un ingreso y dependiendo de su ingreso, tienen la capacidad de adquirir los bienes y servicios en el mercado. La capacidad de su ingreso le permite escoger los bienes normales o los bienes inferiores. Es obvio que cuando usted tiene una gran disponibilidad de dinero, se va a adquirir los bienes de primera calidad. Y cuando sus ingresos bajan, pues se adquieren los bienes inferiores. Como por ejemplo, tenemos que cuando usted tiene un buen nivel de ingresos, usted sale a alimentarse en un restaurante, pide los platos a la carta, pero cuando su ingreso es limitado, pues se contenta con la comida rápida. Ese es uno de los ejemplos. La curva de la demanda, como bien les pongo en la presentación, tiene una pendiente negativa.
Eso significa que en el eje de las coordenadas de la Y le estamos poniendo lo que es el precio y en el eje de las X las cantidades. Porque el precio es otro de los determinantes de la cantidad que podemos demandar en el mercado. En la gráfica podemos indicarles pues que cuando el precio es alto, ¿no es cierto? En este caso de aquí, la demanda es baja. Porque cuando un producto cuesta mucho, pues no se lo demanda mucho. No se lo demanda, se la demanda poco. Y cuando es al revés, cuando el precio baja, pues la cantidad demandada aumenta. Esta situación nos hace analizar e ir un poquito más allá para analizar los otros bienes que se encuentran en el mercado, que vienen a ser una clasificación que se da es los sustitutos y los complementarios. Cuando hablamos de bienes sustitutos, estamos hablando que en el mercado tiene diferentes tipos de bienes que nos dan la misma satisfacción. Entonces, dependiendo del bien del sustituto, varía el precio del otro bien. Y eso es un determinante para adquirir tal o cual cantidad de una de las clases de los productos. Por ejemplo, en este caso, la relación es inversa. En el caso de los sustitutos, significa que cuando un sustituto aumenta el precio, el otro sustituto disminuye el precio. Y nos vamos por el más barato, porque la limitante económica es esa, pues la limitante de nuestro ingreso. En el caso, ejemplo de estos casos, por ejemplo, tenemos en los quesos. En los quesos ustedes tienen bastante variedad de marcas y de especiales, pues, ¿no? Cuando el queso de cabra tiene un porcentaje alto, ¿no es cierto que nos vamos? Nos vamos por un sustituto por el queso fresco. Y así hay muchos bienes en el mercado que se da este fenómeno. Igual tenemos el otro caso de los bienes complementarios. Los bienes complementarios es cuando usted compra un producto, necesita otro para completarle. Es el caso, por ejemplo, de los vehículos, ¿no? Que es el más clásico. Usted compra un vehículo y automáticamente tiene que gastar en gasolina. Entonces, la relación es directa. Ustedes compran un vehículo y automáticamente tienen que gastar en la gasolina. Igual es, por ejemplo, cuando compran café, tienen que comprar azúcar, a no ser que estén en dieta y no puedan consumir azúcar, pero en lo general estos bienes son complementarios. Otro determinante que es importante en la dinámica del mercado son los gustos y las preferencias que tienen cada uno de los agentes económicos. Dependiendo de estos y dependiendo del análisis que se hace en cada uno de los momentos y en los lugares, pues hay ciertos productos que son demandados en mayor cantidad de acuerdo a las preferencias de los consumidores. Y seguido a esto tenemos el caso de las expectativas. Las expectativas sobre el precio o sobre el ingreso también originan un mayor consumo de parte de los agentes económicos. Si yo voy a tener un mayor ingreso de aquí a 2 meses, generalmente, a veces la cultura es esa, pues nos endeudamos ahora y compramos un poco más. Igual es en el caso si sabemos que un producto habla la propaganda y todo, que van a venir productos con menor precio, pues, o con mayor precio, nos adelantamos y compramos. O a la vez nos aguantamos hasta cuando esté un precio adecuado para nuestras capacidades. Otro factor, otro determinante que es importante que afecta la cantidad de la demanda es el incremento de la población. Cuando tenemos incremento de población, es lógico que el consumo va a aumentar en la mayor parte de los productos. Todos estos determinantes, pues, nos ayudan cuando hacemos los análisis, nos ayudan a proyectarnos y a decir cómo va a estar la demanda en tal periodo o en tal circunstancia. Eso es lo más sobresaliente que se ha cogido para poder explicar este concepto de lo que es la demanda. Pasamos al siguiente punto, que es la oferta. La oferta
cuando hablamos de oferta, automáticamente nos estamos poniendo en el segmento de los productores. O sea, si la demanda es de los consumidores, pues la oferta es en el lado de los productores. Son comportamientos que el mercado nos da para tomar las decisiones, que toman las decisiones los productores en su cantidad o en su mayor o disminuir o aumentar su producción. Entonces, oferta sería la cantidad de bienes y servicios que los productores están en capacidad y dispuestos a vender en un precio establecido en un momento dado y en un lugar específico. Pero siempre hablamos de que tanto el productor como el consumidor tienen que estar dispuestos a comprar y a vender. En el caso de los productores, si el mercado no les convence, pues ellos no mandan la producción al mercado, simplemente se quedan y aguantan los stock en sus fábricas hasta que el mercado se componga mejor el precio para poder mandar el producto al mercado. Por eso siempre se habla de la capacidad y que estén dispuestos a vender o a entregar al mercado la producción. De igual manera, pues tienen sus otras variables que determinan el movimiento o la dinámica que tienen los productores en el mercado. Entre estos determinantes tenemos el principal, una de las principales variables es la evolución de los precios. Los precios es un determinante muy importante tanto para la oferta como para la demanda. Para la oferta, pues ustedes saben que el productor cuando inicia su sistema productivo busca optimizar su ganancia, su utilidad y minimiza pues sus costos para que sea mayor su rendimiento. Entonces, él siempre está observando cómo es el comportamiento de los precios en el mercado para, dependiendo de eso, pues hace la producción, o sea, ordena hasta qué monto él produce y hasta qué monto manda al mercado. Otro determinante que es fundamental es el de los precios de los factores de la producción. ¿Por qué los factores de la producción o los insumos? Porque de esto depende el costo de su producción. Entonces, cuando el precio de los factores aumentan, los precios de los factores sabemos cuáles son, que es el trabajo, la mano de obra y los insumos. Cuando estos varían, pues el productor se mantiene en stand-by y hace su análisis para ver si le conviene o no le conviene producir. Cuando suben los factores de la producción, pues la producción baja, porque en muchas ocasiones pues su capacidad de producir, de los costos no alcanzan a sus presupuestos, entonces ellos se minimiza pues la producción porque los costos se han elevado. Otro factor que influye mucho en la producción y que sabemos que es la tecnología, que revoluciona prácticamente el sector de la producción. La tecnología pues es un insumo que afecta mucho en el mercado, pues de ello aumenta la producción, pero a la vez quita pues el sector laboral, disminuye los trabajadores. Entonces, en algunas ocasiones, esta tecnología puede aumentar sus costos por las inversiones que hace para tener la tecnología, o en otras ocasiones, cuando ya se ha devengado la inversión, empiezan a tener costos mínimos. Entonces, la tecnología es un determinante, se le considera un determinante positivo para la producción, porque con tecnología se aumenta la producción. Y al aumentar la producción, disminuye los precios. A mayor producción, minimizan los costos. Igual tenemos el caso de las expectativas. Las expectativas, ya lo dijimos en el caso anterior de la demanda, dependiendo de cómo se va a comportar el precio de un producto en el futuro, que son las expectativas, el productor regula su producción, ya sea en precio o ya sea por el otro determinante que son las estaciones, por cuando es invierno, cuando es verano,
siempre la producción es específica, la producción es estacionaria. Entonces ellos muchas veces se adelantan diciendo vamos a producir esto porque ya viene el verano para tener una mayor dinámica en su producción y tener unos mejores precios. Al igual pues que en la oferta, el aumento de la producción, al igual que en la demanda, el aumento de la población incrementa la demanda. En el caso de la oferta, el número de vendedores también incrementa la oferta, ¿sí? La población incrementa la demanda y el número de vendedores incrementa la oferta. Este es un determinante bastante significativo porque se parte para el análisis de la oferta y la demanda, se parte que se está en una competencia perfecta, en donde no hay barreras de entrada. Puede entrar cualquier individuo a vender su producto, no le limita. Entonces, la libre competencia es muy buena para el consumidor, porque al haber mayor oferta, pues los precios disminuyen. Cuando analizamos en el mercado de los productos, pues tenemos que valernos de ciertos artificios y de ciertos principios para poder hacer una evaluación del comportamiento de cada uno de los productos. En el caso de la oferta, de la oferta y la demanda, que es el mercado, tenemos el principio del ceteris paribus, ¿sí? Este es un principio que se lo utiliza, es la base prácticamente del estudio del mercado en economía, porque para la oferta y la demanda no solamente se influye el precio y la cantidad, como ya les había explicado, influyen muchos otros aspectos, o sea, muchas otras variables. Pero para que el análisis sea más rápido y más conciso, pues se parte de este principio que es el ceteris paribus, que significa que yo cojo del mercado estas variables y al resto lo dejo inamovible, lo dejo constante. Este principio se lo viene utilizando en el análisis económico cuando analizamos de manera individual las relaciones y el comportamiento del efecto causa que tiene una variable económica sobre otra. Entonces, ¿cuáles son las variables que hemos analizado hasta aquí? Tenemos el precio y la demanda. ¿Cómo afecta el precio en la demanda o cómo afecta el precio en la oferta o viceversa? Pero no consideramos los determinantes, sino cuando lo hacemos en cada uno cuando nos toca, cuando hacemos el turno. No, pues ahora vamos a analizar el ingreso con la demanda o vamos a analizar el precio de tal factor con la producción, pero al resto lo dejamos inamovible. Primero porque no hay la información suficiente como para hacerlo en conjunto. Bueno, más adelante cuando ustedes estén en los cursos superiores analizarán cada uno de los modelos econométricos y ahí sí ya se hace el análisis en conjunto de todas las variables, pero por ahora que están recién iniciando en la formación de economía, pues esto es lo básico por donde tienen que empezar para poder entender cómo se hace el análisis y para qué utilizamos este principio del ceteris paribus. El término se originó en el siglo XVIII con los clásicos, en la obra de Alfred Marshall, cuando habla sobre el modelo del equilibrio parcial en los sectores económicos. Entonces analiza cada uno de ellos, en su libro por supuesto, analiza cada uno de ellos pero por separado y les deja a los otros sin ninguna modificación. Entonces ahí es lo que se origina este principio del ceteris paribus. La ventaja de este principio es que simplifica el análisis, porque cuando se realiza el análisis económico consideramos que solo cambia una de las variables del modelo. Las otras variables pues las dejamos inamovibles. No se toma en cuenta a las demás por su inamovilidad, es obvio, y porque no siempre hay la información perfecta que ya les había manifestado. Y además se aíslan ciertos hechos
paralelos que suceden y que puede afectar para dar una mala apreciación o un mal análisis de cierta variable. La desventaja de utilizar esta metodología es que para el largo plazo no nos sirve, solo nos sirve para el corto plazo, porque en el largo plazo, en los sistemas productivos, casi todas las variables cambian, todos los factores de la producción cambian. En el corto plazo, pues tenemos que el factor capital se queda fijo, entonces solo varía las otras variables como es los insumos y la parte de salarios. Pero en el caso de la demanda, pues es igual, hay algunos factores, todos los determinantes que ya se les mencioné. Entonces, en el corto plazo se aprecia este análisis del ceteris paribus, pero para el largo plazo ya no nos funciona. Ya se distorsiona la información. Como todas el comportamiento del mercado de bienes y servicios tiene las leyes que de alguna manera algo les expliqué antes, ¿sí? Y es la ley de la demanda y de la oferta. Ese es el principio básico en el que se sustenta la economía y aplica a las dinámicas que tienen las diferentes variables, que es precio y cantidad del producto en el mercado. En la gráfica ustedes pueden verle que cuando nos ponemos en el lado de la demanda, en el lado del consumidor, tenemos que la ley de la demanda dice que cuando los precios suben, ¿sí?, la cantidad demandada baja. Es una ley. Y en el caso de la oferta, nos dice que cuando el precio sube, la oferta también sube. En la parte conceptual se le aclaró a qué se debe. Es obvio que cuando el precio sube en la oferta, los productores quieren producir más, quieren tener mayor ganancia porque el mercado está muy, muy, muy atractivo. Pero esto en el largo plazo, o sea, siguen haciendo esta producción y automáticamente la dinámica del mercado le va cambiando los precios, ¿sí? Porque si hay un exceso de oferta, ¿no es cierto? Si hay un exceso de oferta, por el lado de la demanda empieza a bajar el precio. Entonces, por eso es que se habla de la ley de la demanda y la ley de la oferta. La variable principal es el precio, que es el que determina el monto, la cantidad demandada, cantidad ofertada. Para determinar esta ley, se partió del supuesto que les hablé del mercado de libre competencia y de libre ingreso de mercancías, que de alguna manera ya les expliqué en la parte de los determinantes. Bajo estos supuestos es lo que se analiza el comportamiento de la oferta y la demanda. Bajo esta situación también, cuando ya profundicen el tema, pues van a tener lo que se mueven las curvas, los desplazamientos de las curvas, cómo afecta cada uno de los determinantes en los desplazamientos de las curvas. Se afecta la producción, se afecta el precio, porque el mercado económico es bastante dinámico. La economía es bastante dinámica, no es estática, no es fija. Luego tenemos la pendiente de la recta, que es de acuerdo a la forma de la curva. Cuando estamos en la curva de la oferta y de acuerdo a su profundidad, o de acuerdo a su grado de dibujo, de que sea convexa, no convexa, si estamos hablando en el caso de la oferta, que tienen sus proyecciones, pues necesitamos entender cómo funciona la pendiente. Entonces, la pendiente, ¿qué viene a ser la pendiente de la recta? Que es el grado de inclinación que tiene cada una de estas curvas. Y de eso nos permite determinar y observar cuál es la proyección que tiene el mercado en base al dibujo que realizamos a la pendiente de estas curvas. Para determinar la pendiente es obvio que necesitamos 2 puntos de la recta, tanto en la demanda como en la oferta. Entonces, ahí tienen ustedes en la gráfica la fórmula de la pendiente, ¿sí? Cómo se calcula
Así que no se la ve muy bien, está aquí. Entonces se tiene que los puntos, entre los dos puntos, se tiene que Y1 y Y2, ustedes saben que un punto en la recta corresponde a las dos ordenadas, a la abscisa y a la ordenada de las Y. Entonces se divide, se resta las dos, Y2 menos Y1 sobre X2 y X1, ¿sí? Y dependiendo de su tendencia, ¿sí? Nos va a determinar si es una recta con pendiente positiva o con pendiente negativa. Cuando la pendiente es positiva, estamos hablando de una curva de la oferta. ¿Por qué? Porque la relación es directa entre el precio y la cantidad de la oferta. Y en el caso de la demanda, la pendiente va a ser negativa, porque la relación entre precio y oferta, el precio y cantidad, perdón, es a la inversa. Cuando sube el precio, baja la cantidad demandada, o viceversa. Y cuando estamos en la oferta, cuando sube el precio, sube la producción, que eso ya lo hemos explicado, ¿sí? Luego tenemos lo que es la construcción de las curvas de la demanda. Nosotros nos ponemos en el eje de las cartesianas y tenemos el punto cero, donde se cruzan los dos ejes, el eje de las abscisas y el eje de las ordenadas. Solo se utiliza el cuadrante 1. ¿Por qué? Porque no hay producción negativa, no hay demanda negativa, no hay precios negativos. Entonces, para economía, cuando analizamos la oferta y de la demanda, nos encontramos en este cuadrante, en el cuadrante 1. ¿Sí? Y parte del vértice del cero. Entonces, más acá tenemos lo que es la curva de la demanda, que tenemos la cantidad demandada y los precios. Cada uno de estos puntos representa, ¿no es cierto?, una cantidad demandada a ese precio determinado. Y se va construyendo la curva de acuerdo al comportamiento que ha tenido en un periodo determinado. Y en un lugar, generalmente es un lugar y un periodo y el precio dado. Porque aquí vamos a decir, esta es la curva de la demanda del país tanto, de la provincia tanto, del cantón tanto. No podemos decir, es la demanda del producto, por ejemplo, la demanda del producto de los plátanos. Es esta, pero ¿en dónde? Tenemos que decir, ¿en dónde y en qué fecha? Las curvas siempre tienen su lugar y su tiempo, porque si no estamos hablando en el aire. No podemos decir, a ver, la curva de la demanda de vestidos es esta, pero ¿en dónde? Entonces, no perdamos de vista que cuando hablamos de las demandas y de las ofertas, siempre tenemos que ubicarnos un espacio geográfico, un espacio y en qué tiempo. No podemos hablar solamente de la curva X. En el caso de aquí tienen la formación, ¿no es cierto? Cómo se forma, es una pendiente negativa porque la relación es inversa. Y en el caso de la oferta, igual tenemos el mismo criterio, ¿no? Una curva con pendiente positiva porque cuando el precio sube, la oferta aumenta. Cuando el precio baja a 0.50, la demanda está en 8. En 8 unidades, bueno, 8 millones de tazas, dice aquí. ¿Sí? El precio sería $2 por taza. Entonces, bueno, sí vamos a tener espacio para que me hagan las preguntas si algo no les quedó claro. Luego venimos a graficar el mercado de ese producto. Tenemos por el lado de la oferta la línea roja y por el lado de la demanda la línea azul. ¿En dónde se cruzan las dos líneas, las dos curvas? Bueno, aquí son rectas. Tenemos lo que se llama el punto de equilibrio. ¿Y qué es el punto de equilibrio? Es el lugar donde, o sea, es el momento, es el cruce en donde la oferta y la demanda son iguales.
en donde el precio y la cantidad demandada es igual al precio y la oferta demandada, en donde tanto el productor como el consumidor se quedan satisfechos. No hay excedentes, ¿sí? No hay excedentes por ningún lado porque está justo, se mandó al mercado lo que el productor mandó al mercado, lo que el mercado necesitó. Y el consumidor cuando fue al mercado encontró todo lo que quiso. Cuando se dan desniveles, ¿sí? Tanto de la oferta como la demanda, se produce lo que se llaman los excedentes. Entonces, en la siguiente gráfica que tenemos aquí, tenemos los excedentes. En esta parte de aquí donde dice la curva de la oferta, ¿sí? Esta parte de aquí viene a ser lo que son los, si nos ponemos en la anterior, aquí, esta parte de aquí, cuando los precios están más arriba, cuando hay una variación de precios y no hay el equilibrio y todo, tenemos lo que es el excedente de la oferta, esta parte de aquí. Y esta parte de acá tenemos lo que es la escasez, cuando la demanda no está satisfecha, limitada por las dos curvas bajo el punto de equilibrio. Y lo de arriba es sobre el punto de equilibrio, limitada por las dos curvas, es el área del excedente de la oferta. O sea, que significa que hay sobreproducción. En este caso estamos en el punto de equilibrio. Cuando nosotros cuando analizamos este cuadro, que es el punto de equilibrio, que es lo ideal del mercado, pues, o sea, en donde todos estamos satisfechos, se da esta parte, estamos aquí todos satisfechos, pero del punto de equilibrio, cuando hay una variación del precio para arriba, ¿sí? O para abajo, por aquí, por ejemplo, pongamos el ejemplo, se da un excedente de los consumidores. ¿Eso qué significa? Que yo salí al mercado a querer comprar por decirle, un pantalón. El pantalón me costaba $50. Pero resulta que cuando voy al mercado, el pantalón me costó 30 y me dio una diferencia de $20. Esa diferencia viene a ser un excedente para mí, porque es la diferencia entre el precio de equilibrio y el precio que yo el precio que yo estaba pensando pagar y el precio que yo consideré en el mercado. Entonces, más adelante han de profundizar en cada uno de estos ejemplos. Entonces, yo voy al mercado y encuentro lo que necesito a un precio menor del que yo tenía establecido, se me da un excedente. Por el lado del productor, igual, yo mando al mercado un producto a cierto precio, pero resulta que voy al mercado y el mercado el mercado está a un precio mayor. Entonces, se me da un excedente del productor. El excedente del productor sinónimo es una ganancia. O sea, el productor tiene una mayor ganancia. Y también puede ser que mandó al mercado a un precio y resultó que el precio estaba menor, entonces ella tuvo una pérdida. Entonces, esos análisis se hace ya vía matemática con las fórmulas apropiadas para poder determinar cuál es el costo de cada uno de ellos. Entonces, hasta aquí es el tema como una introducción a la materia que ustedes recibirán más adelante en su carrera profesional. Y espero que haya estado claro y cualquier pregunta, pues, señores, estoy dispuesta a contestarles. Muchas gracias, economista. Señores estudiantes, por favor, si ustedes tienen alguna pregunta acerca de la exposición, por favor, levanten la mano, ¿sí? Como les dije en el chat, pues, después de cerrado el webinar, yo me quedaré unos minutos para darles información importante, ¿sí? Y para resolver algunas de sus inquietudes sobre el curso. Bien, ¿alguien que tenga una pregunta sobre el tema, por favor? Economista, Natalia nos escribe las fórmulas de los planos, dice, de los planos cartesianos tal vez, si podría... ¿Explicarles? Sí, por favor. Esta es la curva de la demanda. Y esta recta es producto de la ecuación de la recta. Ya sabemos que la A, ¿no es cierto? La A es un parámetro que viene a ser el intercepto
entre este punto, de donde nace la curva. Es el intercepto. Y la B es la pendiente. Esta B. Entonces ustedes ven aquí el signo negativo. Eso significa que la pendiente de esta curva es negativa. Y X es la cantidad demandada. Entonces, esto es producto de un sinnúmero de variables que están tras de esta ecuación, que se va viendo qué nomás influye para formar la ecuación de la recta. Entonces, partimos que el precio está determinado por qué nomás. Está determinado por una constante, que es donde inicia. Y el signo negativo frente a Bx, que la B es la pendiente y que la fórmula de la pendiente está aquí, que es la relación de los dos puntos que tenemos en la recta. En el caso de la oferta, ¿qué tenemos? Igual, esta es la ecuación, esta es la A, nos está indicando que aquí están haciendo la curva. Pueden hacer aquí, pueden hacer acá, dependiendo de los valores que demos producto, ¿no es cierto?, de las ecuaciones y de los problemas que se planteen, pues aquí va a salir cuándo, desde qué momento inicia la oferta, cuál es la primera cantidad que se produce. Eso significa cuando tenemos cero cantidad de producción, ¿a qué precio estamos haciendo? Porque hay un precio que así no produzcamos vamos a tener, pues dentro de los costos de producción. Hay los costos de administración, hay los costos de la luz eléctrica, que así no produzca va a tener un costo. Entonces ese es el mínimo costo, que así no produzca usted va a tener un precio aquí. Mínimo, como mínimo. Pero si llevamos a la producción, entonces aquí dice no. Ahora, si tengo una unidad, el precio me va a subir a casito. Cada punto de esto tiene su precio y su cantidad. No sé si en los ejemplos acá que le vimos, aquí, no sé si con esto le aclaro en el caso de la oferta. Mire, ¿dónde nace la curva? La curva dice que cuando yo produzco 8 unidades, produzco a un precio de 50 centavos. Mire dónde arrancó. Aquí arrancó 0. Pero si usted le alarga la curva esta acá, va a tener como proyección al eje de las Y. Cuando hay 0 producción, va a llegar un momento en que le va a cortar al eje de las Y. Entonces, las dos fórmulas que vieron, eso es en matemáticas, tienen que haberles dado lo que es la ecuación de la recta. Ese es producto del análisis de dos puntos. El análisis y la convergencia de las dos ecuaciones viene a dar lo que es el punto de equilibrio. Si nosotros unimos las dos ecuaciones y hacemos la deducción matemática, pues vamos a llegar a este punto. Cuando ya nos dan las ecuaciones. O sea, las igualamos a las dos ecuaciones, pasamos los términos, que eso ya es matemáticas, y ustedes llegan a explicar. La economía pues es una ciencia que se sirve de la matemáticas, de la geometría, de la estadística para explicar sus fenómenos económicos. Porque si no, solo sería teoría. Entonces la economía se sirve de las matemáticas y a través de las fórmulas y de las funciones, pues hacemos la representación gráfica. Esta curva representa una ecuación. Esta es una manual, pero va a haber una ecuación que se la puede representar. Solo con la ecuación usted puede proyectar la curva, porque para llegar a la ecuación tuve que haber tenido dos puntos, porque es un plano de superficie, un plano lineal. No es ni cuadrática ni cúbica, es un cuadro lineal. Entonces es simplemente la ecuación de la recta. No sé si con eso le aclaré un poco. Muchísimas gracias, economista. Me parece que Maritza del Rocío, ¿tiene una pregunta, por favor? Sí, economista, buenas tardes. Quería que por favor me explique dónde existe el punto de equilibrio entre oferta y demanda, cómo se deben manifestar. A ver, el punto de equilibrio entre oferta y demanda. Ya. Verá, eso se manifiesta
va a consecuencia de lo que le expliqué antes de las dos ecuaciones. Cada curva de estas responde a una función, a la función que les puse en el cuadro anterior acá que dice A más BX. Cuando nosotros damos valores a A más BX, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos que encontrar el punto donde se convergen estas dos ecuaciones. Lástima que el tiempo es muy corto, si no les hubiera traído un ejemplo. Entonces, cuando usted hace la igualdad de estas dos ecuaciones, encuentra el punto Y después, al encontrar el punto Y, le reemplaza. O sea, si usted une las dos ecuaciones y le manda al un lado A menos BX menos A menos BX igual a 0, ¿no es cierto? ¿Usted qué va a sacar con eso? Saca el punto X, porque le manda todo lo que es X al otro lado, resuelve la ecuación y va a sacar el punto X, o sea, la cantidad de equilibrio. Después le reemplaza en cualquiera de las dos fórmulas y va a sacar el punto Y. Ese es el punto de equilibrio. ¿Qué significa? Que es el punto donde las dos ecuaciones convergen, la ecuación de la oferta más la ecuación de la demanda, y usted sacó los dos puntos y usted le puede dibujar a este punto. Entonces, ¿qué significa? Este punto responde a dos ordenadas, a la coordenada de las X, de las Y y a la abscisa de las X. Y usted va a tener los dos valores. En el punto, cuando el precio es a tal valor, la cantidad corresponde a este. Y aquí es donde en el mercado los demandantes y los oferentes se encuentran satisfechos, porque no les sobra nada, ni les falta nada. Porque en este punto, supóngase aquí en este punto, el punto de equilibrio está abajo. ¿Qué significa? Que está ofertando menos de lo que el mercado está necesitando. Entonces va a darse una escasez. Pero si doy en el punto de acá, dice, en cambio se va a dar un excedente, porque estoy ofertando más de lo que el mercado me está demandando. Entonces ese es el punto de equilibrio donde se igualan las dos ecuaciones, las que le mencioné anteriormente, que está como ejemplo. Las dos ecuaciones de la recta, la de la oferta y la de la demanda. La oferta con pendiente positiva, la de la demanda con pendiente negativa. Eso es producto de una operación matemática que tendría que hacer ya con los datos. Si digo, la oferta es tanto, nace tanto, etcétera, ya se dan los problemas. Tal vez más adelante, si es que hay la oportunidad, pues les traería un ejemplo para poderles explicar cómo se deduce y qué es, porque lo importante no es solamente calcular y decir a X, Y, sino que qué significa. Significa que el oferente está muy bien. Dice, bueno, yo traje mi producto y se vendió a este precio. Listo. ¿Está satisfecho el mercado? Ya. Ese es el objetivo del punto de equilibrio. Porque de este se depende, se sabe cuál es el excedente del productor, cuál es el excedente del consumidor, porque esto nos determina, nos limita, nos da la línea divisoria. Este es el precio que está dispuesto a pagar el consumidor, ¿no es cierto? Y este es el precio de equilibrio. Hay veces que compran a un precio por aquí, por en medio. Imagínense que el precio que está en el mercado es no es precio de equilibrio. El precio de equilibrio está acá abajo, aquí. Entonces, ¿qué significa? Que tuvo un excedente menor, pues, porque si es con respecto al precio del equilibrio, tiene este excedente, pero si es otro precio que no fue el de equilibrio, se le disminuye su excedente, porque siempre el límite es lo que yo estoy dispuesto a pagar en el caso del consumidor. Como le ponía el ejemplo del pantalón, yo estoy dispuesta a pagar 50 y voy al mercado y me costó 40. ¿Cuál es mi excedente? 10, porque yo estuve dispuesta a pagar 50. En el caso del productor es igual a la deducción. Entonces el punto de equilibrio lo que nos sirve es para poder determinar esto. Después vienen los problemas matemáticos para poder determinar de cuánto fue, hasta dónde podemos estirarnos. Eso ya es parte del estudio que hace cada uno de los productores para ver hasta cuánto se ajustan, porque ahí hay ciertos precios. Cuando hay una libre competencia es el mercado el que pone el precio, no el productor. En libre competencia. Yo puedo tener mis costos altos, pero si el mercado está en costos bajos,
Ni modo, porque como hay bastantes oferentes, la competencia es alta, entonces yo no determino el precio, determina el mercado. En el caso del consumidor, no, pues el consumidor siempre va al precio del mercado. No sé si con eso les aclaré. Verá, en Mochón, ahí les puse la bibliografía, yo les voy a pasar la presentación a Linda para que les proporcione a ustedes, ahí está la bibliografía. En Mochón pueden profundizar cada uno de los temas, porque Mochón es mucho más sencillo que Makiun, pero yo les sugiero, aquí les puse la bibliografía, pues Mankiw es un poquito, hay que tener mayor análisis, pero Mochón es bastante sencillo, como para ustedes que recién están empezando, yo les sugiero, cada uno de los temas es bastante simple, pueden entenderlo. Entonces ya le pasaré a Linda la presentación para que les haga llegar a ustedes y puedan profundizar en cada uno de los subtemas. Bien, muchísimas gracias, economista. Linda. Si no hay más preguntas, gracias por su exposición. ¿Sí? Yo voy a quedarme unos minutos para conversar con ustedes acerca de las inquietudes de las evaluaciones, ¿sí? Ya, gracias, entonces, economista, a usted por la exposición. Ya le mando la presentación. Listo, economista, Linda, muchas gracias. Ya, muchas gracias a ustedes. Gracias, señores estudiantes.